Saludos amigos. Antes de empezar, quiero felicitarle por su interés por conocer más sobre este mercado. Créame, pagar por esta información es una inversión que bien vale la pena. El presente material ha sido creado pensando tanto en los inversionistas que desean obtener rendimientos mediante la especulación en el mercado Forex, ya sea manejando su propio dinero o los fondos de terceros, como para todos aquellos que desean conocer sobre el movimiento del valor de las divisas como parte de sus responsabilidades. Estoy convencido de que aquel empresario o industrial que negocia con mercancías importando insumos de otros países o exportando sus productos a mercados foráneos y no sabe determinar lo que es más probable que pase con su moneda o la de sus contrapartes, está limitando sus posibilidades de obtener el máximo rendimiento en sus negociaciones. Este curso ha sido diseñado pensando en cubrir tres objetivos básicos. En primer lugar, el objetivo de este material es ayudarle a entender qué es lo que usted puede esperar al analizar el movimiento del precio de las divisas. Este es un punto fundamental, pues a mi parecer, el error de muchos negociantes de divisas, o el de los inversionistas en general, que participan en los distintos mercados financieros, es que no tienen una idea clara de lo que se puede lograr al analizar un instrumento financiero y se pierden esperando encontrar el santo grial que los transforme en tomadores de decisiones acertadas. Y créame, no hay tal cosa en los mercados financieros. En segundo lugar, este material deberá ayudarle a entender cómo es el movimiento de los precios de las divisas con respecto al tiempo, para que de esta manera pueda anticipar en qué dirección y hasta qué punto es más probable que el precio se mueva. Esto por medio del análisis e interpretación de los gráficos analíticos, en particular, los gráficos de velas japonesas. En tercer lugar, una vez conociendo lo que se puede lograr en el mercado financiero y teniendo las herramientas necesarias para detectar cuándo un precio es más probable que se mueva hacia una dirección, lo que deberá saber es cómo implementar una estrategia que le permita tener una buena probabilidad para ganar dinero gracias a esos conocimientos que ha adquirido. De la misma manera que uno puede obtener una ganancia rentable de un negocio solo cuando conoce la temporalidad y los detalles finos del mismo. Este material ha sido dividido en 7 pasos fundamentales. Cada capítulo representa un paso en el aprendizaje, buscando dar a conocer lo necesario para que un especulador logre tener un control sobre el mercado Forex y sobre todo, sobre sus inversiones en el mercado Forex. Hemos dividido los temas en este curso a manera de que sean, en la medida de lo posible, fáciles de aprender. Este, que es el primer paso, tratará sobre los conceptos básicos sobre nuestra actividad como especuladores dentro de los mercados cambiarios, así como la historia del mismo, la explicación de conceptos básicos como son el precio, quién lo fija, cómo es este mercado, qué hacer para ganar en él y qué hacer para no perder. ¿Por qué utilizar el análisis técnico para definir nuestras posturas con respecto al mercado? Y finalmente, una presentación a manera de primer esbozo de por qué este curso es distinto a los demás. Tanto si usted es un operador de sus propios fondos, como si es usted un manejador de cuentas o es un inversionista que desea que le administren su cuenta. En el segundo paso, verá todo lo referente a las gráficas, cómo es que se mueve el precio formando ondas, los soportes y resistencias. Esta es una parte bien importante. El uso de las velas japonesas. ¿Qué estudian? ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son sus patrones? Los tipos de señales que dan, etc. En el tercer paso, tendremos acceso a los principales métodos para definir tanto la fase impulsiva como la parte reactiva de las ondas formadas por el mercado, por medio de distintas teorías como son las de tendencia, las teorías de Gann, Fibonacci, Chirone, etc. Asimismo, estudiaremos las figuras que va formando el precio en su lucha por subir o bajar, y conocerá de triángulos, banderas, formaciones de reversa, etc. En el cuarto paso, trataremos sobre un tema para tener acceso a las mejores oportunidades de este mercado. Y esto es, poder detectar cuándo es que se terminará una tendencia. Este es un paso crucial, pues si usted aprende a reconocer los factores que le anuncian el debilitamiento de una tendencia y las formaciones clásicas del precio cuando se rompe, tendrá muchas probabilidades de estar en la jugada desde el principio de la nueva tendencia.
Esta es una estrategia que puede generarle muy buenos rendimientos, puesto que Forex es un mercado que presenta muy buenas tendencias. El quinto paso le dará a conocer el arsenal de los principales indicadores que le darán una referencia extra sobre lo que el precio es más probable que haga. Asimismo, descubrirá cómo integrar indicadores como medios para mejorar su sistema de negociación, cómo crear un sistema de negociación basado exclusivamente en indicadores técnicos y qué debe evitar cuando esté utilizando a estos indicadores. En el sexto paso, veremos cómo poner a funcionar todo en un conjunto. Entraremos de lleno en el tema de la administración de la cuenta. Créame, usted y yo podremos conocer las mismas técnicas para entrar y salir del mercado. Incluso podría tener hasta un 80% de asertividad en sus entradas en el mercado, que ya sería un desempeño casi de cuento de hadas, y sin embargo, salir perdiendo al final de cuentas. Existen dos trampas mortales para el especulador ingenuo, que son falsos espejismos. El primero es hacer una deformación del tamaño de las posiciones durante el manejo de una cuenta, y el segundo es el desuso del stop loss o paro de pérdida. El tamaño de las posiciones y la correcta aplicación del paro de pérdida y toma de utilidades son fundamentales para mantener el control de las probabilidades. Muchos especuladores tienen el falso concepto de que el stop loss les hace perder más dinero del que les salva. Yo le demostraré que esta es una idea falsa y que no hay forma de participar en este mercado y salir ganando si no se hace uso del stop loss y una adecuada regulación en el tamaño de las posiciones. Finalmente, el séptimo paso está orientado a todos aquellos que tendrán relación con administradores de cuentas. Tanto si usted se plantea la posibilidad de manejar dinero de otros, como si es una persona que sabe que no tendrá el tiempo para administrar su propia inversión, pero entonces necesitará encontrar a alguien que se haga cargo de esto por usted. ¿Cómo evitar conflicto con los inversionistas? ¿Cómo reconocer un buen administrador o un manejador de cuenta? La importancia de un plan de negocios para invertir en Forex, incluso cuando maneje su propio dinero. Estos son algunos de los temas que abundaremos en el séptimo paso. Es así como le extiendo una atenta invitación a que estudie los 7 pasos para invertir de manera exitosa en el mercado de divisas, incluidos en este material a manera de que pueda contar con las herramientas pertinentes que le ayuden a tener la mejor experiencia negociando divisas. ¿Es este mercado para mí? Esta es una pregunta que todo aquel que alguna vez tiene contacto con el mercado Forex se llega a hacer en un punto de su trayectoria. Creo que el momento más afortunado para hacerse esta pregunta es antes de abrir una inversión de este estilo. Y si usted está en esta situación, permítame atraer su atención sobre algunos puntos. En general, saber invertir en los distintos mercados financieros lleva consigo una serie de beneficios sobre otras formas de obtener dinero como son. Los negociantes o especuladores gozamos de una enorme libertad con respecto a otro tipo de formas de ganarse la vida, sobre todo gracias a la negociación electrónica. Pues yo bien puedo estar negociando en mi oficina, en mi casa o en cualquier otro lugar del mundo, siempre y cuando cuente con una conexión a Internet. Esta libertad de movimiento es un factor importantísimo que mejora considerablemente la calidad de vida de los que ejercemos esta actividad. Imagina el caso de tantas mujeres productivas que son capaces de dar una mejor atención a sus hijos al poder ganar un sustento bien redituable, sin la necesidad de dejar en manos de extraños la enseñanza de los principios y valores a sus hijos. Esta convivencia con la familia y el no tener que perderse de los momentos más importantes de ellos por estar amarrado a un lugar de trabajo es un beneficio por sí solo impresionante. O bien, considere que usted puede mantenerse viajando con su pareja por el mundo entero, y hacer que esto no signifique detener su productividad. ¿No le parece fascinante esta oportunidad? Bueno, pues esto se puede lograr si usted negocia con divisas. Yo creo que mucha gente trabaja durante largos años y se prepara para poder tener su propio negocio, soñando con obtener esa libertad que lo aleje de su jefe, de las presiones de estar lidiando con los distintos problemas que surgen al tener que hacer coincidir los criterios de los diferentes colegas que necesitan colaborar en una misma empresa. En fin, el problema está
en que cuando por fin logran este sueño y ponen su negocio propio, por lo general terminan descubriendo que su sueño dorado es ahora una nueva prisión, pues necesitan dedicarle más tiempo del que dedicaban a su trabajo y solo, con mucha suerte, pueden lograr obtener resultados similares a los que tenían cuando eran empleados y no dueños. Esto es causado en gran parte porque el tener un negocio propio y administrarlo adecuadamente es una tarea enorme. Controlar inventarios, llevar las cuentas de flujo de caja, diseñar estrategias que le mantengan en la vanguardia del mercado, al ritmo de su competencia, vigilar el cumplimiento de las regulaciones propias del ramo de su negocio, lidiar con sus colaboradores, ahora empleados, etc., son responsabilidades que no evadirá al tener su negocio propio, sino que al contrario, ahora las tendrá que ejercer con mayor atención, pues cualquier descuido en estas le dará un serio golpe a su vida financiera. Sin embargo, participar como especulador en los mercados financieros, y más en particular en el mercado de divisas, sí es una salida que le permitirá obtener esta añorada libertad. Piense que, al participar como especulador en un mercado, no necesita de empleados. Usted es la única pieza de un negocio que puede valer incluso millones. No requiere de clientes, por lo cual desaparece la competencia. No ocupa un lugar fijo, por lo que usted puede hacer esta actividad cuando y donde quiera. No tendrá inventario que vigilar, por lo que tampoco tendrá que negociar con proveedores, ni sufrir por entregas a tiempo, embarques dañados, etc. Es más, no necesita siquiera darle las gracias a nadie por lo que usted ha ganado. Además de estas ventajas, usted puede comenzar a prepararse para ser un especulador que negocia divisas desde antes de comenzar a vivir de esto, y realizar incluso un cambio gradual entre la vida como empleado a la vida como especulador. Por ejemplo, si hoy usted comienza a estudiar en las noches al llegar del trabajo o los fines de semana, y dedica unas cuantas horas al día a esta actividad, usted puede mantenerse ganando dinero de su sueldo, sin que el aprender a especular en el mercado le impida trabajar. Sin embargo, por lo general usted no puede aprender a llevar un negocio propio sin dejar de trabajar. En Forex usted puede practicar en cuentas demos tanto tiempo como quiera, hasta que logre obtener ganancias constantes con dinero ficticio, pero decidiendo sobre precios y condiciones reales. Sin embargo, como solo opera dinero virtual, no tendrá que pagar el costo de la experiencia. Esto es algo que no puede hacerse en un negocio. Es decir, usted no puede poner un negocio con clientes que le ayuden a ensayar cómo venderles, o con empleados que le ayuden a ensayar cómo dirigirles, y competencia que le ayude a simular escenarios de competitividad, sin tener que invertir dinero real en esto. Además, en Forex usted puede iniciar invirtiendo y manejando una pequeña parte de sus ahorros, sin dejar su empleo actual, el cual le seguirá sirviendo en un principio como red de protección, y de esta manera no necesitará forzar su situación financiera a un capital insuficiente. Si usted pudiera lograr esto con los negocios, no fracasarían el 80% de estos en los 2 primeros años. Ahora bien, con respecto al mercado Forex, déjeme platicarle un poco de por qué es este mercado el que está creciendo más rápido que ningún otro. Según reportes del Bank for International Settlement en su informe trianual, en septiembre del 2004, el volumen de operaciones diarios del mercado Forex alcanzó el máximo de 1.900 miles de millones de dólares por día, que si lo comparamos con el reporte emitido en el 2001, donde el máximo era de 1.500 miles de millones de dólares por día, vemos que el crecimiento del movimiento del mercado Forex ha sido del 26% en los 3 últimos años. Es decir, más de un cuarto de su tamaño, y de continuar con este ritmo, para el 2010 estaríamos negociando en un mercado que aumentó más del doble de su tamaño en la última década. Comparado con los 1.46 miles de millones de dólares de la Bolsa de Nueva York, que es la más grande y exitosa del mundo, vemos que el mercado Forex es mucho más grande, por lo tanto mucho más líquido, y aquí está la primera cosa que hace que la gente opte por este instrumento. Otra de las grandes ventajas es que Forex concentra el 80% de sus movimientos en solo 4 instrumentos, que son los cruces del euro, la libra, el yen japonés y el franco suizo con respecto al dólar americano.
Estas divisas representan hasta un 80% de todas las operaciones. Adicional a estas podríamos incluir como grandes divisas al dólar australiano y al dólar canadiense. De ahí en fuera, todas las demás divisas se consideran como exóticas por su poca circulación a nivel mundial y por lo general dependerán del cruce con el dólar o el euro para su convertibilidad. Bueno, pues imagine usted, el 80% de las oportunidades de negociación de un mercado que alcanza a intercambiar hasta 1.900 miles de millones de dólares por día, las podemos encontrar vigilando solo 4 gráficas. Mucho mejor que vigilar más de las 4.000 acciones que conforman la Bolsa de Nueva York, que es aparte un mercado hasta 1.300 veces más chico, ¿no lo cree? Volatilidad y liquidez son 2 factores bien importantes para evaluar un mercado como instrumento de inversión. La falta de alguno de estos dos siempre es una desventaja para el especulador. Volatilidad se refiere al cambio de valor de un instrumento. Si un instrumento, ya sea un par de monedas en Forex o una acción en la bolsa, cambia de valor en un tiempo dado, esto es la volatilidad. Y esta es muy importante. Nadie quiere especular en un mercado que no cambia de valor, puesto que la única forma de ganar es por medio del cambio de valor. Si lo compro en 100, me gustaría venderlo en 110, etc. Bueno, pues si lo compro en 100 y siempre se mantiene en 100, no me ha servido de nada. La volatilidad es vital para nosotros. Ahora, si lo compro en 100 y tarda un año para que llegue a valer 110, tampoco me sirve de mucho, pues es demasiado el tiempo que tardo en obtener mi ganancia. Bueno, pues de la misma manera que requiero de que si lo compro en 100 y a los 2 días o a los 5 minutos llega a valer 110, necesito poder venderlo en ese momento, y a eso se refiere la liquidez de un mercado. Un mercado es más líquido mientras más pueda vender mi posición al valor prevaleciente en el mercado en el menor tiempo posible, y eso solo se logra si hay muchos participantes en él, puesto que así puedo asegurarme de que siempre haya alguien dispuesto a tomar mi posición. Forex es ideal por esto. Piense usted, estamos hablando del mercado donde se intercambian la materia prima de todos los negocios, es decir, el dinero. Por lo que, por ejemplo, si pensamos en un japonés que quiere participar por cualquier motivo en el mercado de acciones de Nueva York, primero deberá entrar al mercado Forex para cambiar sus yenes por dólares, para después poder comprar sus acciones. Y aun cuando las liquide, deberá primero entrar al mercado Forex para cambiar sus dólares por yenes, para de vuelta poderlos depositar a su cuenta en su banco local. Lo mismo sucede si un comerciante de té de Inglaterra desea comprar eucalipto en Australia. Primero, debe entrar al mercado Forex para cambiar sus libras por dólares americanos, los cuales a su vez los intercambiará por dólares australianos. Este es un ciclo que se repite cada vez que cualquier persona hace comercio entre países. ¿Ahora entiende por qué es tan grande este mercado? Muy bien. A continuación imagine un mercado sin mucha liquidez, pero sí con mucha volatilidad. Esto sería muy peligroso, pues la volatilidad no necesariamente será siempre en una sola dirección. Es decir, si cambia el precio con rapidez, puede ser que lo cambie a mi favor o en mi contra. Imagine el caso en el que se compra una moneda a un precio de 100 y a los 5 minutos llega a 110, pero a los 5 minutos restantes se desploma hasta 95 y no pude venderla a tiempo. Esta clase de volatilidad no se pudo aprovechar, porque cuando el precio llegó a mi ideal, que era 110, no pude liquidar mi posición para así obtener mi ganancia. Por lo tanto, es esencial que haya suficiente volatilidad en el mercado en el que yo participe, tanta como para poder obtener una ganancia en un periodo relativamente rápido, pero con una suficiente liquidez que me asegure poder tomar ese precio ideal, el que me dejará con una ganancia en el momento en el que esto suceda. O si al contrario todo sale mal, al menos poder parar mi pérdida justo en el precio en el que yo tenga previsto. ¿Sabe cuál es el problema con las acciones? Porque es que se convierten en algo muy peligroso para los especuladores en el corto plazo, porque una acción solo la puede vender relativamente rápido
mientras aumenta de valor. Pero si está aumentando de valor, ¿por qué habría de venderla? Cuando comienzan a perder valor, entonces sí, todos quieren vender. ¿Pero quién se la compra? A este problema se le llama monodireccionalidad. Es decir, a estos instrumentos solo se les puede sacar provecho mientras se mueven a la alza. O lo que es igual, cuando bajan los precios la liquidez se vuelve nula, pues nadie va a tomar una posición que cada vez vale menos. Por poner un ejemplo, aquí tenemos la gráfica de la IBM. Esto está tomado desde febrero de 1994 hasta la fecha actual. Observe cuánto tardó para alcanzar su punto máximo, más de 5 años para lograr subir. Muy notable. Pero ahora observe que en menos de un año, es decir, de enero a noviembre del 2002, perdió $68, más de la mitad de lo que había conseguido en 5 años. Es un gran riesgo aún para los inversionistas a largo plazo. Ahora, para los especuladores del corto plazo, las acciones son la muerte. Observe que la limitada liquidez de una bolsa de valores puede reducir importantemente sus ganancias o peor aún. En una posición perdedora, el monto de lo perdido puede incluso aumentar. Por ejemplo, si usted vende una acción y no existen compradores para ella, al precio que usted estipuló vender, su orden se cancela y necesita programarla para el día siguiente, de tal forma que el precio que usted ve en su gráfica es muy probable que no sea al que venda, sobre todo en casos de caídas abruptas. Observe usted aquí. Esta es la misma gráfica de IBM pero en un muestreo de 4 horas. Este es un periodo de 4 horas. Si toma en cuenta que cuando se presenta una oportunidad de compra, en caso de que lograra tomar un buen precio de entrada a eso de los 96.24, para salir de ella, una vez que se rompe su propio soporte a los 97.65, si tardara 24 horas en lograr su venta, estaría saliendo con un precio de 96.04, es decir, habría obtenido una ganancia de hasta un 2% en ese movimiento, pero la falta de liquidez se lo hizo perder por completo. El Forex es distinto, y por eso es que es excelente para negociar en plazos bien cortos. Porque cuando usted compra una moneda, lo que está haciendo es aprovechar la debilidad de su contraparte. Por ejemplo, yo puedo comprar euros con respecto a dólares cuando creo que el euro va a ser más fuerte que el dólar americano. Entonces, saco provecho de esta manera de la debilidad del dólar americano comprando con este euros. Ahora, ¿qué pasa si el euro comienza a bajar? Pues en ese momento yo puedo sacar provecho de la baja del euro, vendiendo euros y comprando ahora con ellos dólares americanos. Es decir, yo no necesito de que suba o baje su valor para ganar, solo necesito que cambie de valor. A esta ventaja se le llama bidireccionalidad. Esta bidireccionalidad brinda dos ventajas. Por un lado, no corre el peligro de que los participantes pierdan el interés en tomar su posición cuando cambie la dirección del mercado. Es decir, le asegura una mejor liquidez. Y por el otro lado, no necesita esperar a que haya una dirección en específico a la alza para poder obtener beneficios. Observe ahora, esta es una gráfica de las mismas fechas en el euro en un muestreo de 4 horas. Aquí vemos cómo podría usted haber comprado aproximadamente en 1.3285 y vendido aproximadamente en 1.3432, ocupando prácticamente el mismo lapso de tiempo, obteniendo una ganancia del 1% por este movimiento. Pero gracias a la liquidez del mercado Forex, usted sí hubiera podido quedarse con los precios que vio en su pantalla en esos momentos. Es decir, la enorme liquidez del mercado Forex le hubiera permitido comprar en 1.3285 y vender en 1.3432. Y más aún, también aquí podría haber vendido a eso de los 1.3395 y nuevamente concretar su ganancia comprando posteriormente, puesto que en esta gráfica aún no vemos una señal de salida. Esta maravillosa combinación de volatilidad y liquidez que tiene el mercado Forex permite a los corredores de divisas ofrecer otro excelente ingrediente, uno que nos ayuda a acelerar los resultados de nuestras decisiones de inversión, y este es el apalancamiento. El apalancamiento que se da en Forex es similar al que se puede conseguir en el mercado accionario, donde después de establecida una relación de inversión con la casa de bolsa, ésta puede permitirle operar un valor en acciones por más dinero del que en realidad usted tiene en su cuenta, siempre y cuando el resultado de sus pérdidas en las operaciones abiertas
no excedan el dinero que tenga depositado con la casa en ese momento para garantizar sus movimientos. De igual manera, cuando abrimos una cuenta de inversión con un corredor de divisas, este nos puede permitir operar más dinero del que realmente tenemos, siempre y cuando el resultado de sus pérdidas en las operaciones abiertas no superen el total de nuestra cuenta. A esto se le llama apalancamiento. En la bolsa lo que comúnmente los corredores o brokers ofrecen es poder manejar de 2 a 3 veces el valor de su cuenta en acciones. Es decir, si usted tiene $10,000 en su cuenta de inversión con ellos, podría comprar acciones hasta por un monto de $30,000 aproximadamente. Porque recuerde, hay que pagar comisiones, dejar márgenes de garantía, etc. Este apalancamiento es realmente pequeño si se compara con el apalancamiento estándar de Forex, donde usted por lo general tendrá el control en el mercado de hasta 100 veces lo que tiene en su cuenta de inversión. Volvamos a los ejemplos de las gráficas de 4 horas. Aun cuando hubiera podido tomar los precios del mercado en este lapso, hubiera podido capitalizar como máximo un 6% en su inversión. Con Forex, usted podría haber capitalizado hasta un 100% en el mismo tiempo. ¿Por qué se nos permite el apalancamiento? Bueno, en realidad es porque usted es el único que corre el riesgo. Y en Forex, gracias a su gran liquidez, este riesgo es mucho más controlable. Una forma muy fácil para explicar el porqué del apalancamiento es pensar que una posición de negociación tiene 3 factores que interactúan. En primer lugar, está el valor original que tiene la posición en el mercado al iniciar la operación. Digamos que al empezar compramos un lote de 100,000 euros que valen en el mercado $130,000. Este es su valor original. Por otro lado está el valor actual de nuestra posición, es decir, el precio al que podríamos liquidar nuestra operación. En tercer lugar, está nuestro máximo valor de garantía, lo que hay en nuestra cuenta. La suma del valor actual y nuestra garantía de ninguna manera puede ser menor al valor original en el que se aperturó la operación, pues en caso de que esto suceda, el broker para protegerse cerrará automáticamente su posición. Además de esto, el mismo broker le solicitará el monto de margen para garantizar que las operaciones sean cubiertas a tiempo. Este margen generalmente es del 1% en Forex. De tal manera que si usted abre una posición de 100,000 euros que valen $130,000, el 1% de esta cantidad será congelado en su cuenta, hasta que la operación sea liquidada, teniendo como valor máximo de pérdida para este caso, todo lo que en su cuenta exista más allá de $1,300. Esto nos da la ventaja de poder aumentar la volatilidad de un instrumento como vimos anteriormente, pudiendo aumentar la velocidad en la que se suceden las cosas. Vale la pena mencionar que no debemos perder de vista que el apalancamiento puede trabajar tanto a nuestro favor como en nuestra contra, por lo que deberemos establecer un sistema que nos permita mantener este factor siempre bajo control. En el sexto paso, le enseñaré cómo hacer para utilizar el apalancamiento de forma adecuada dentro de un esquema de administración de su cuenta, tanto si usted es un especulador que opera con sus propios fondos, como si es un operador que opera para terceras personas. Créame, este es un tema que necesita estudiar. Como podrá ver, el apalancamiento es algo que nos permite acceder a la posibilidad de obtener ganancias considerables con montos de inversión relativamente pequeños. Un operador de Forex podría aperturar una cuenta de inversión desde los $500. Otra de las características que hacen ideal el mercado Forex para los inversionistas que desean participar, pero que no pueden por falta de tiempo, consiste en que este es un mercado que funciona las 24 horas del día. Desde los domingos a las 6 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora del este en Estados Unidos, hasta las 4:30 de la tarde los viernes. El recorrido del mercado es así. La actividad fuerte comienza a las 7 de la tarde cuando abre Tokio. Posteriormente, a la 1:02 de la mañana, se unen los mercados de Londres y Frankfurt. Luego más tarde, a las 4 de la mañana, hora del este, se cierra Japón, dejando solo a los europeos que permanecen así, hasta que a las 7 de la mañana abre Nueva York. Es a partir de este momento cuando se inicia la mayor actividad, la cual se mantiene mientras los europeos y americanos, que son los mercados más grandes, están operando conjuntamente, hasta que, entre las 10 y 11 de la mañana, Europa sale del mercado, dejando solo a Estados Unidos, el cual permanece hasta las 4 de la tarde,
hora en la que inician operaciones Australia y Nueva Zelanda, que son los principales participantes de la zona Pacífico. Esta jornada se repite día tras día hasta el viernes a las 4 de la tarde, cuando con Nueva York cierran los mercados, y se quedan en espera de que llegue nuevamente el domingo por la tarde para reiniciar las actividades, repitiendo así este ciclo semana tras semana. Esto hace que no importa a qué horas pueda dedicarse al Forex, puesto que lo puede hacer a cualquier hora, ya sea que trabaje por el día y en la noche se dedique a operar en este mercado, o que trabaje por las noches y prefiera operarlo en las mañanas. Asimismo, creo que es justo decir que el mercado Forex es un negocio mejor para nosotros los latinos que para la gente de Estados Unidos. Y es que tenemos una enorme ventaja. Nosotros ganamos en dólares americanos, al igual que los que invierten en Forex en Estados Unidos. Pero en nuestros países, el valor adquisitivo de los dólares es mayor que para los americanos, por lo que en realidad podemos sacar un mayor provecho por este dinero. Y ni hablar de las ventajas de operar Forex con respecto a poner un negocio o trabajar para una empresa local. A los operadores de divisas no nos preocupan las devaluaciones de nuestra moneda. Nuestro ingreso está relacionado y depende de un conjunto de economías, las más estables del mundo, por lo que desde nuestra posición como operadores cambiarios, nuestra actividad sí nos permite planear a futuro y tener un marco de certidumbre sobre lo que sucederá con nosotros. Y a diferencia de la gente que apertura un negocio, un operador de Forex, si por cualquier circunstancia necesita liquidar parcial o incluso totalmente su inversión, puede contar con su dinero líquido en su cuenta bancaria en menos de 48 horas. Imagine poder hacer lo mismo con un negocio, o siquiera con una inversión en acciones. En la mayoría de los casos, aún haciendo un remate, es virtualmente imposible lograrlo en tan poco tiempo. Finalmente y en resumen, este mercado es para usted si lo que busca es iniciar una actividad que le permita libertad de tiempo y ubicación, sin la necesidad de depender de proveedores, transportistas y clientes. Si no quiere lidiar con empleados, representantes gubernamentales, etc. Si le parece atractivo tener un ingreso en dólares, o contar con la posibilidad de liquidar total o parcialmente su inversión en menos de 48 horas. Esto, en comparación de todas las desventajas de un negocio tradicional como son la dependencia de empleados, clientes, pagos de nómina, seguridad social, multas, referendos, atados a un horario, expuestos a accidentes, robos, etc., a mí en lo personal me parece que ser un operador cambiario presenta muchas ventajas. Ahora sí, entrando de lleno a la historia del mercado de divisas, veamos una pequeña introducción. Forex es el nombre con el que se le conoce al Foreign Exchange Market, es decir, el mercado de divisas o de moneda extranjera. En él es donde se negocian los tipos de cambio desde hace años. En el mundo al principio de la historia moderna, cada país tasaba el valor de sus monedas en base a las reservas de oro que poseía su nación. Como producto del comercio internacional, estos países sufrían del siguiente ciclo pernicioso. Cuando un país realizaba con éxito la exportación de sus productos a otros países, el aumento en sus ingresos incrementaba el tamaño de sus reservas de oro, con lo que se apreciaba el valor de su moneda, y por consiguiente, se encarecían sus productos. Con una moneda cara que elevaba el costo de sus productos, este país perdía competitividad y comenzaba a perder terreno frente a sus competidores, que exportaban el mismo producto pero a un precio más barato. Sin embargo, exporte o no exporte un país, debe importar los mismos insumos que necesita para alimentar a su población, por lo que al tener que gastar sus reservas y no poderlas recuperar al mismo ritmo con sus exportaciones, estas reservas se reducían, volviendo a bajar así el valor de su moneda, haciendo nuevamente competitivos sus productos para el comercio internacional, aumentando de esta manera de nueva cuenta las reservas, y así sucesivamente. Este era un ciclo constante que ponía en riesgo el desarrollo de las economías de los países del mundo. De hecho, uno de los principales factores que contribuyeron a la gran recesión de los años 20 fue la inconvertibilidad de las divisas del mundo, factor que posteriormente agudizó las presiones políticas que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Tiempo después, en 1944, se crea el Tratado de Bretton Woods, en donde se pacta el valor de todas las monedas en base a la onza de oro,
que asimismo se tasaría a un valor fijo de $35. Esto, también conocido como el patrón oro, trajo como consecuencia, entre otras cosas, el uso del dólar americano como moneda de referencia o pivote con respecto a las demás monedas para establecer su valor. Más tarde, en los años 70, se dieron fuertes presiones por parte de los principales políticos internacionales que abiertamente expresaban su escepticismo sobre el liderazgo de los Estados Unidos como la economía que valorara el resto de ellas, y en 1972, Richard Nixon cede a estas presiones, decidiendo terminar unilateralmente con el patrón oro, y colocando así al dólar americano a la libre oferta y demanda. Casi de inmediato, las principales economías del mundo se alinearon al nuevo esquema de libre flotación y comenzaron a negociar el valor de sus monedas en base a la oferta y la demanda, dando así pie al mercado de divisas como hoy lo conocemos. El resto de las economías poco a poco se fue uniendo a este esquema y continúa haciéndolo a la fecha actual. Por dar un ejemplo, a partir del diciembre de 1994, México establece el modelo de libre flotación para el peso mexicano, que representa en la actualidad un intercambio diario de $7,000 millones en promedio. Para dar un ejemplo clásico de las operaciones en el mercado Forex, imagine que la Sony de Japón recibirá los ingresos por ventas de sus representantes en Estados Unidos. Bueno, pues los millones de dólares que salgan de Estados Unidos para ser depositados en Japón, por medio del mercado Forex se convertirán a yenes, antes de poder ser depositados en Japón. O pensemos el caso de que en el gobierno mexicano se necesite pagar $1,000 millones a la Reserva Federal de Estados Unidos. En este caso, México deberá por comenzar comprando esos $1,000 millones en el mercado Forex, para poder entregarlos posteriormente al gobierno de Estados Unidos. Todas las operaciones en el mercado Forex o Spot Market se hacen al precio actual del mercado, y la entrega del dinero pactado en esas operaciones deberá realizarse en menos de 48 horas. Estas son tal vez las operaciones más obvias que esperamos encontrar en el mercado Forex. Sin embargo, no representan en ningún momento más allá del 30% de todas las operaciones que se realizan en este mercado. El 70% restante se realiza con fines exclusivos de especulación, es decir, en realidad no se espera recibir el dinero correspondiente a la negociación pactada. En lugar de esto, las operaciones se cancelan por medio de transacciones similares en valor, pero con sentido contrario. Esto con el fin exclusivo de obtener solo el beneficio de la diferencia cambiaria entre las operaciones mencionadas. Una vez dicho esto, es evidente que el 70% de las operaciones dependen del mercado libre u open market, es decir, que los países negocien el valor de sus monedas sin un tipo de cambio fijo, sino que al contrario, que el precio de sus divisas lo establezcan las fuerzas de la oferta y la demanda. Bueno, pues siendo las divisas instrumentos donde su valor depende de las leyes de la oferta y la demanda, los bancos centrales del mundo no tardaron en ver en Forex un negocio multimillonario, por lo que comenzaron a realizar operaciones especulativas para incrementar importantemente sus ganancias. Hoy por hoy, el mercado Forex representa una de las principales fuentes de ingreso para la red de los más de 4.500 bancos internacionales que participan en él. Es durante la década de los años 90, gracias al desarrollo de Internet, que comienza a hacerse presente en la casa de un cada vez mayor número de gente, que los principales comerciantes de futuros y otros instrumentos financieros encontraron en el mercado Forex un nuevo producto financiero que ofrecer a sus clientes, pues era el propio Internet el que había dado fin al obstáculo que les impedía ofrecer este producto a sus inversionistas, el cual constaba en la imposibilidad de poder lograr recibir las órdenes de sus clientes y comunicar el precio de las divisas al ritmo en el que éstas cambiaban de valor. Ahora con Internet, la historia era totalmente distinta, pues por medio de una plataforma de operaciones que se comunicaba a través de Internet, el cliente podría ver los cambios de precio prácticamente igual que como lo haría un operador de un banco central. Es así como surge el Retail Forex Market, o mercado de Forex al menudeo, que es donde los inversionistas con menos de $1 millón participamos. ¿Quién fija el precio? Pensar en cómo se fija el precio que tendría una divisa sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda es similar a pensar cómo se fija el precio de cualquier otro producto en su propio mercado.
Por poner el más simple de los ejemplos, piense en el mercado de alimentos de esos que se utilizaban en la época de la abuela. Si usted visita uno de estos, descubrirá que en él existen una cantidad de comerciantes que venden el mismo producto a precios muy similares entre sí. Todos ellos publican más o menos el mismo precio que su competencia sin que una autoridad les obligue a esto. Así funcionan debido a que si alguno de ellos eleva el valor de su producto demasiado, ganará más por cada venta individual que haga, pero es muy probable que se reduzcan drásticamente sus ventas. De igual manera, si un comerciante vende más barato que su competencia, es muy probable que liquide su mercancía antes que lo haga su competencia, pero estará dejando de ganar en cada venta, debilitándose de esta manera frente a su competencia. Ahora bien, entonces, si no es el comerciante el que mueve el precio de sus mercaderías, ¿quién lo hace? En primer lugar, el que afecta de manera directa el precio es el distribuidor, de donde se surten los comerciantes. Estos, si aumentan el valor de un producto, obligan al comerciante para mantener su margen de ganancia a trasladar el incremento de su precio de venta, siempre y cuando su clientela siga pagando lo que pide por sus productos. Si llega un momento en el que la clientela deja de comprar algún producto por estar demasiado caro, el comerciante dejará de hacer negocio con este producto y dejará de comprarlo a su distribuidor, obligándolo así a bajar de precio. De manera muy similar funcionan las divisas. Por ejemplo, todas las casas de cambio y bancos locales ofrecen aproximadamente el mismo precio para la compra o venta que sus competidores, por las mismas razones que los comerciantes del mercado lo hacen. Es decir, quien vende caro, vende menos, y quien vende barato, deja de ganar. Con el mercado Forex sucede igual. Los más de 4.500 participantes principales que conforman el mercado Forex son los que establecen el precio, sin que haya una sola institución que establezca un precio para todos. Algunos de ellos publican sus precios por medio de agencias noticiosas como es el caso de Reuters o Bloomberg. Los demás publican sus cotizaciones a sus clientes por medio de sus plataformas de operación. El valor de una moneda lo establecen en primer lugar los bancos centrales y principales asesores de mercado, pues son ellos los que fungen como contraparte de las operaciones con los corredores de divisas que negocian en directo con los administradores de cuenta y los clientes individuales. De la misma manera, la decisión conjunta de los pequeños participantes y los operadores individuales podrán hacer que el precio se mueva nuevamente en una dirección u otra, aumentando o disminuyendo la demanda de una moneda, es decir, dejándolo al valor de la oferta y la demanda. Y fíjense, el valor de una moneda siempre será cotizado en base a otra moneda. Es decir, si quiero saber cuánto vale un euro, lo debo cotizar en dólares americanos, en libras o en yenes. Por ejemplo, puedo decir que un euro vale 1.30 dólares, o 0.68 libras, o 136 yenes. Pero no puedo tasar el valor del euro si no tengo una moneda de referencia. De esta manera tenemos que se conforme el nombre de la divisa. Por ejemplo, si quiero comprar euros a cambio de dólares, la pareja se llamará euro-dólar,
mencionando por lo general a la divisa más valiosa al principio y a la de menor valor al final. Por otro lado, todas las divisas se negocian en contratos que por lo general son por 100.000 unidades de la moneda a comprar. A estos contratos también se les conoce como lotes. Los lotes pueden variar de valor, los hay desde 1.000 unidades hasta 100.000 unidades. Un lote estándar de euros equivale en el mercado a 100.000 euros, los cuales serán comprados a cambio de alguna otra divisa. En nuestro ejemplo, tenemos que nuestro contrato de 100.000 euros vale $130.000 americanos. Si en el mercado Forex se manejaran las cotizaciones fraccionando el precio en centavos, cada cambio de centavo representaría una diferencia de $1.000 en nuestra cuenta. Esto es un salto demasiado brusco, es decir, nuestro contrato pasaría de valer de $130.000 a $131.000 por el desliz de un solo centavo. Para evitar esto, en Forex las divisas se cotizan utilizando 5 dígitos, de tal manera que el cambio de precio sea menos brusco, con lo que el precio inmediato por encima de los 1.30 será 1.3001. Gracias a lo cual, nuestro contrato o lote ahora tendrá un valor en el mercado de $130.010. A este cambio mínimo de precio se le conoce como pip o punto. En este ejemplo, cada pip o punto vale $10. PIP es la abreviatura de Price Interest Point, o punto interesante en el precio. ¿Cómo suele ser el mercado y qué es lo que estamos buscando en él? Alguna vez escuché a un operador de Forex decir que esta actividad es más un arte que una ciencia, que era más parecido a predecir el clima que a leer el futuro. Y es verdad. Nadie en este mundo sabe con certeza qué es lo que va a pasar a continuación con respecto a nada. Usted puede estar convencido de que lo más probable es que suceda algo, pero en realidad no tenemos ni siquiera la certeza de que permaneceremos vivos el próximo instante. Pero como por lo general, hacen falta muchos instantes para que llegue al final la vida de cada uno, damos por hecho que seguiremos vivos de la misma forma en que damos por hecho que en la noche habrá luz en nuestra casa si presionamos el interruptor, o que escucharemos música al encender la radio. Pues de la misma manera, esto es lo único que podemos aspirar a lograr en el estudio de las divisas, es decir, deducir a dónde es más probable que el precio vaya. El error de muchos operadores cambiarios está en que ellos tratan de adivinar qué harán las monedas a continuación, y no se dan cuenta de que lo mejor que pueden hacer es un pronóstico basado en señales bien definidas, que les indiquen qué es lo más probable que a continuación haga el precio. Esto es muy importante. Nuestro trabajo al estudiar el mercado es muy similar a lo que hacen los pronosticadores del clima. Ellos no saben con seguridad lo que pasará, si lloverá o no. Ellos solo determinan lo más probable a suceder. Pues igual nosotros los que estudiamos el mercado trataremos de convertirnos en pronosticadores del tipo de cambio. Recuerde, este es un punto clave para comenzar a ganar dinero especulando divisas. Su objetivo al estudiar el mercado es determinar qué será lo más probable que el precio haga. Por ejemplo, el pronosticador del clima no dice, a mí me late que va a llover así porque así, o porque ha estado lloviendo el último mes, o porque ya llovió demasiado. Pues de igual manera, sería un error pensar que el mercado seguirá subiendo porque ya subió o porque ya bajó demasiado. Lo que hace la gente que pronostica el clima es buscar señales concretas y compararlas con lo que ha pasado antes. Por ejemplo, si es evidente que cada vez que se forman nubes oscuras, sopla el viento y comienza a tronar, llueve, estas serán las señales que deberán coincidir para que diga el pronosticador, esperamos lluvias por la tarde. Sin embargo, pudiera suceder que hubo nubes, rayos, vientos, etc., y de todos modos no llovió. Eso no significa que el pronosticador que haya dicho, esperamos lluvias por la tarde, sea un mal pronosticador, o que se haya equivocado. Simplemente significa que lo que sucedió fue lo menos probable. Recuerde, mientras haya un 0.1% de probabilidades de algo, puede ser que esa probabilidad sea la que efectivamente suceda. Nosotros en el mercado tenemos nuestras propias señales como las nubes del clima. Nosotros buscamos patrones en el precio, niveles, líneas de tendencia, etc., que veremos en el próximo paso, pero por dar un ejemplo para ilustrar esta idea, lo que vemos en la pantalla es un fractal bajista. Los fractales son señales bien concretas de lo que el mercado va a hacer. Cuando ve uno un máximo rodeado por dos máximos menos altos, tenemos un fractal bajista. Bueno, el 80% de las veces que un fractal bajista aparece,
el precio bajará, por lo menos, hasta que llegue al nivel donde se formó con anterioridad un fractal alcista, es decir, un mínimo rodeado por dos mínimos menos bajos. Aquí puede ver el alto más notable rodeado por dos altos de menor altura. Y ve que de inmediato el precio comienza a bajar, y no para hasta llegar a ese nivel, donde está el fractal alcista. E incluso eventualmente lo rebasa, y sigue bajando nuevamente. Así es el mercado. El fractal es para nosotros como la nube. Ahora, ¿solo necesitamos de fractales para entrar al mercado? No, porque igual que con el clima, en el mercado no siempre lo más probable es lo que sucede. Vea, aquí se formó un fractal bajista, y sin embargo el precio no bajó, permaneció subiendo. Solo tendremos éxito con el balance de nuestra cuenta en la medida en la que logremos estar preparados en el mercado para contemplar cualquier escenario, aun cuando pase lo menos probable, porque a diferencia del pronosticador del clima, a nosotros nos cuesta dinero cada vez que sucede lo menos probable. Este es un cambio de vista fundamental en la forma de entender nuestro trabajo como operadores cambiarios. Si usted entiende que no va a determinar lo que pasa en el futuro, y mucho menos le indicará al mercado qué es lo que debe de hacer, sino en cambio, solo determinará qué es lo más probable que suceda, estará entonces consciente de que tal vez no suceda lo que usted prevé, y comprenderá que nuestra forma de ganar dinero es similar a la que tienen los casinos para hacerlo. Un casino no sabe si un apostador le ganará o no en la próxima mano de blackjack, o un jugador en particular tendrá una excelente suerte en los dados o en la ruleta. De hecho, a un casino no le importa si usted en particular gana o pierde en sus instalaciones. Lo que le interesa es contar con un modelo donde las probabilidades finalmente le terminen por beneficiar más a él que al conjunto de sus visitantes. ¿Sabe usted que los límites de apuesta sirven para proteger al casino y no a los jugadores? Considere esto. Imagine que un casino no tuviese límite de apuesta. Esto permitiría a un jugador con suficiente dinero a apostar el doble a la siguiente mano, cada vez que pierda y seguir haciéndolo, hasta que resulte ganador. A esto se le llama martingale. El resultado, al final de cuentas, al manipular de esta manera las probabilidades, duplicando la apuesta cada vez que se pierde, permitiría que fuera el apostador y no el casino quien se quedara con las ganancias al final de cuentas, pues con que solo gane la última vez, habría recuperado todo lo perdido y tendría una ganancia adicional. Si esto fuera posible, no tardarían mucho los pequeños apostadores en asociarse para tener fondos lo suficientemente grandes como para salir triunfadores siempre, y los casinos desaparecerían. Pero a la hora de que los casinos ponen un límite de apuesta a las mesas, reducen el número de pérdidas consecutivas que pueden soportar los apostadores antes de ver perdido su dinero, aún utilizando el martingale. De igual manera, deberá ser la mente del operador cambiar. Nosotros debemos razonar que si no tenemos la certeza de lo que pasará a continuación, sí podemos tener la posibilidad de determinar dónde está el mayor número de probabilidades, y deberemos entonces buscar no estar interesados por una operación en específico, sino por contar con un modelo que tenga las probabilidades del éxito apuntando hacia nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ganar y qué hay que hacer para evitar perder? Para poder ganar entonces deberemos entender que no podemos atenernos a tener éxito en la siguiente negociación, es decir, no podrá caber en nuestra mente la idea de en la próxima ya me repongo, puesto que pensar así da pie al razonamiento de y si esta es la buena, ¿por qué no opero el doble? Para que cuando gane, gane el doble. No podemos darnos este lujo, porque si una vez más resulta pasar lo menos probable, que por poco probable que sea, mientras exista el 0.1% de probabilidades de que pase, en efecto puede pasar, terminaremos definitivamente más lastimados que nunca. Aún recuerdo a mi primer mentor de Forex decir, el día en que tengas la certeza, al 100%, de que algo sucederá en el mercado, vende tu casa, tus coches y todo lo que tengas, y ponlo en esa única operación. Es obvio que esto nunca va a pasar. Ahora bien, si sabemos que solo podemos determinar lo más probable, deberemos entender que lo correcto es optar por lo más probable, puesto que esto es lo que deberá suceder la mayoría de las veces. Es decir, si hay más probabilidades de que baje el precio cuando aparece un fractal bajista, no podemos elegir comprar, porque aunque puede ser que el precio no baje, la mayoría de las veces bajará.
Si resultara finalmente que después de un fractal bajista el precio termina subiendo, ¿nos habremos equivocado al elegir vender? Claro que no. Aun cuando el precio subió, en las circunstancias mencionadas, lo más probable era que el precio bajara. Cuando somos capaces de ver esto, deberíamos dejar de tratar de tomar la responsabilidad de que el precio suba o baje, pues no es posible tal cosa, aunque usted lo desee con toda el alma, y en efecto, que el precio bajara fuera lo más posible, subió, y punto. Eso no lo puede cambiar, ni lo podría haber evitado o previsto. Una vez entendiendo esto, ¿qué sentido tiene mortificarnos porque finalmente el precio subiera y no bajara? Yo creo que ninguno. Si usted ya ha operado en Forex, bolsa, futuros, en fin, yo estoy seguro de que por lo menos a alguien le ha escuchado decir, soy un tonto, ¿por qué no vendí en vez de comprar? ¿Realmente tendrá sentido esto? Yo creo que no. Lo que tiene sentido, y mucho, es operar tomando siempre en cuenta la posibilidad de que suceda lo menos probable, y entonces utilizar una serie de estrategias para hacer que eventualmente, al final de cuentas, salgamos ganando. Mucha gente me pregunta, ¿cómo manejo el estrés en esta profesión? En realidad, la respuesta es bastante tonta, pero aún así es real. No hay estrés. Cuando uno entiende que no es capaz de determinar lo que sucederá, y solo puede uno determinar lo más probable que suceda, luego entonces tiene un modelo operativo que nos asegure que al final de cuentas saldremos ganando. Cuando esto pasa uno se vuelve como los casinos. En realidad, ¿usted cree que el dueño del velayo siquiera se va a interesar en saber si usted ganó o perdió en su casino? De igual manera, a mí no me interesa saber qué pasa con la próxima operación, o la próxima después de la próxima o la próxima siguiente a esta. En lo absoluto, a mí lo que me interesa es que mi sistema de negociación tenga las probabilidades a mi favor. Y si cuento con esto, ¿cuándo ganar? Es un accidente en el tiempo. Sin embargo, cada operación en particular no significa nada. Imagine usted que yo tengo en una serie de 10 operaciones 4 ganadoras y 6 perdedoras. Si aplico un buen esquema de riesgos, es decir, si por ejemplo, cada vez que gano un 4% en mi cuenta, y cada vez que pierdo un 2%, ¿cuál cree que será el resultado al final? Al final de cuentas, y aun cuando se suscitó un caso extremo, es decir, la mayoría de las veces pasó lo menos probable, terminé con un 3.63% de ganancia. Déjeme ponerle un ejemplo para ilustrar más a fondo este caso. Imagine que existen 3 operadores distintos. Cada uno obtuvo en una secuencia igual de 10 intentos, 4 operaciones ganadoras y 6 perdedoras. ¿Cree que habrá alguna diferencia en el resultado de sus cuentas? Por ejemplo, tenemos el primer operador. Gana, gana, pierde, pierde, gana, pierde, gana, pierde, pierde, pierde. Resultado, más 3.63%. El segundo operador gana las 4 primeras veces y pierde las últimas 6. Su resultado sigue sin cambiar, 3.63% de rendimiento. El tercer operador pierde las 6 primeras veces y después sale ganando las últimas 4. Adivine qué, salió con un 3.63% de ganancia. Haga usted mismo la prueba. Tome una calculadora e introduzca 100, un valor inicial al 100% de la cuenta, y multiplíquelo por 1.04, es decir, agregando así un 4%, cada vez que sale ganar, o por 0.98, disminuyendo un 2% cada vez que sale perder. Verá que el resultado es invariablemente en su calculadora 103.63, 10, 29, 20, 64, 53, en fin, así hasta el final de la secuencia en su calculadora. Es decir, 100 más una ganancia del 3.63%. ¿Cuál es la razón? La misma razón que hace que 5 por 1 dé igual a 5, de la misma forma que 1 por 5 da igual a 5, es decir, el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación. Ahora bien, ¿qué pasa con el inversionista que en el primer ejemplo evalúa parcialmente su desempeño a la segunda operación? ¿O del segundo operador que se evalúa a la cuarta operación? Pues bien podrán creer ellos dos, falsamente, que son perfectos y que dieron con una técnica inabatible. Ahora, ¿qué podríamos decir del tercer operador que se evalúa hasta el sexto intento y aún no gana ninguna sola operación? Bien podría pensar este operador que eso no es negocio para él, o que necesita dedicarse a otra cosa. ¿Tendría razón? En realidad,
¿Será mejor el operador que obtenga el resultado del primero o del segundo al del tercero? Definitivamente no. Los tres obtuvieron la misma ganancia al final de cuentas. ¿Cuándo? Solo fue un accidente en el tiempo. Es como pensar que va a quebrar un casino si su primer cliente del día gana todas las manos en una mesa. ¿En realidad usted cree que este casino terminará en la quiebra por causa de este cliente? Claro que no. Una vez que usted entiende que lo que haga en una operación individualmente no determina en absoluto el éxito o fracaso que pueda tener, uno deja de sentir estrés. De hecho, como dicen los americanos, good trading is boring by definition, es decir, la buena operatividad es aburrida por definición, y es aburrida por una muy buena causa. Le falta la emoción. Mientras menos emotivo usted sea con respecto al resultado de sus operaciones, es más probable que no arruine su modelo de probabilidades con un inspirado cambio de planes. Por ejemplo, imagine que el operador del tercer ejemplo, a su tercera operación decide duplicar el riesgo, con la expectativa de que si gano, ahora me repongo más rápido. Y al ver que no gana, luego de la sexta pérdida consecutiva, reduce el riesgo solo a medio punto porcentual. ¿Usted cree que habría terminado ganando? No, definitivamente no. Haga la cuenta. 100 por punto 98, por punto 98, por punto 98, ahora por punto 96, porque recuerde que duplicó el riesgo, por punto 96, por punto 96, por 1.01, porque había bajado a la mitad del riesgo, por 1.01, por 1.01, por 1.01, es igual a menos 13.34%. Ahora, aquí el problema ¿cuál fue? Él no confió en su estrategia, no confió en su modelo de probabilidades. Pero, ¿cómo confiar en una estrategia cuando todo parece que va mal? He aquí la importancia de probar todas las cosas que se le ocurren para manejar su cuenta por medio de una cuenta de demostración antes de ponerlo en práctica en dinero real. Solo así podrá estar seguro, sin presiones ni remordimientos, de que su estrategia funciona y la aplicará de manera cabal. Créame, comprobar las técnicas que se aprenden o diseñan en cuentas de demostración es una inversión de tiempo que paga con dinero. Inclusive, pruebe primero todo lo que aprende en este curso antes de ponerlo en práctica con dinero real. ¿Por qué con el análisis técnico? Como ya hemos dicho con anterioridad, nuestra labor al estudiar el mercado es buscar saber qué será lo más probable que suceda con el precio de una divisa en el futuro. Existen dos formas de atisbar estas probabilidades en el mercado, y estas son el análisis de los reportes financieros que afectan a la economía de los distintos países. Esto es también conocido como el análisis fundamental. Al pensar en la economía de un país, observe que aunque a una mayor escala, es similar a pensar en la economía de una empresa, es decir, periódicamente ésta dará a conocer datos que revelen en qué situación se encuentra en cuanto a la producción, costos, empleo, deuda, ganancias, etc. Bueno, pues el análisis fundamental plantea la premisa de que por medio de estos reportes podemos determinar el nivel de fortaleza o debilidad de una moneda y comparando esta información con la de otra economía, podremos determinar cuál de las dos tiene mayores probabilidades de apreciarse sobre la otra. Por dar un ejemplo, si hay más empleo y actividad económica en la Unión Europea respecto a Estados Unidos, podremos pensar que lo más probable es que el euro se aprecie. Por el otro lado tenemos que en los mercados, las decisiones de comprar o vender son tomadas por personas como usted o yo, y que el conjunto de nuestras decisiones es lo que hace que se mueva el mercado en un sentido o en otro. Es bien conocido que el ser humano es un animal de costumbres, es decir, tenemos la tendencia a repetir los hechos del pasado, y esto nos hace muy predecibles, más aún cuando actuamos en consenso. Esta tendencia que tenemos a repetir las mismas acciones del pasado bajo determinadas circunstancias dan pie a la teoría del análisis técnico. Cuando proyectamos en forma gráfica esta toma de decisiones consensuada, se vuelven evidentes una serie de patrones que, al igual que las nubes oscuras, los truenos y los relámpagos son señales que anuncian la alta probabilidad de lluvias en el clima, de igual manera, ciertas formaciones en el precio y cambios en sus oscilaciones tenderán a aparecer antes de un cambio en la dirección del mismo. E incluso, con el análisis técnico, podemos prever hasta dónde pueden llegar los precios en el nuevo movimiento. En el pasado, lo único que se utilizaba para tomar decisiones financieras era el análisis fundamental.
pues no se contaba con el poder de las computadoras para poder medir y analizar con precisión el movimiento de los precios con suficiente velocidad. Sin embargo, hoy en día, y gracias a la extraordinaria capacidad que tienen las computadoras para realizar cálculos complicados de manera instantánea, es que se ha tomado un gran auge sin precedentes en el uso del análisis técnico para encontrar esas señales que son más eficientes para informarnos qué es lo que el mercado es más probable que pueda hacer en el futuro. Si tenemos en cuenta que no vamos a tratar de adivinar lo que el mercado vaya a hacer, sino que en cambio buscaremos determinar cuál es la dirección más probable que tome el mercado, necesitaremos utilizar un método que arroje suficientes datos concretos y bien determinables para poder saber qué será lo más probable. Por estas razones, nosotros nos basaremos en el análisis técnico que sí permite determinar con una alta probabilidad en qué dirección se moverá el precio y sí permite conocer si el precio avanza hasta dónde es más probable que llegue antes de cambiar de dirección y, aún más importante, si el precio fluctúa en mi contra, hasta dónde deberé permitirlo sin que con esto haya demostrado el precio que cambió su tendencia. Ahora, por último, quisiera platicar un poco sobre el por qué este curso es distinto. En realidad, el mercado Forex es un mercado que apenas en esta última década ha entrado a formar parte de las carteras de inversión de los inversionistas latinoamericanos, y su aceptación ha sido realmente buena. Sin embargo, probablemente debido a la personalidad de nosotros, la gente latina, en muchas ocasiones me he encontrado con verdaderas historias de horror por parte de aquellos que han intentado invertir sin una adecuada cultura sobre el riesgo en estos mercados. Quiero poner un ejemplo y ser totalmente claro en este tema. El mercado Forex, como lo verá más adelante en el séptimo paso, es un mercado que, contrario a lo que muchos piensan, sí cuenta con un marco jurídico, y sí es posible estar protegido por la legislación, principalmente la de Estados Unidos. Claro, esto siempre y cuando usted aperture una cuenta de inversión con un corredor de divisas debidamente regulado. Este es solo un ejemplo del desconocimiento que hay en nuestra sociedad sobre el mercado Forex. Esto es lo que trataremos de cubrir con este material. Este curso no solo tiene la intención de enseñarle a usted a interpretar los movimientos del precio en el mercado, sino que además pretende formar una cultura de inversión en divisas. Casi yo podría decir que el 99% de la literatura que podemos encontrar en sitios especializados está escrita en inglés. Esto representa una brecha importante en el acceso a esta información primordial y aumenta la curva del aprendizaje de los inversionistas, dando como consecuencia que la mayoría de la gente postergue su adquisición de estos conocimientos indispensables para invertir adecuadamente en este tipo de mercados. Esto ha ocasionado que mucha gente se lleve amargas experiencias con ese tipo de instrumentos. Sin embargo, me atrevería yo a decir que Forex es el mercado más noble que puede usted encontrar, pero si no se sabe utilizar adecuadamente, las ventajas que este mercado ofrece, como es por ejemplo el alto apalancamiento, se vuelven desventajas. Si no usa bien su apalancamiento, usted créame, puede perder lo que quiera en unas cuantas horas. Este mercado es muy confiable porque es instantáneo. Lo que usted ve en su pantalla y decide tomar, por lo general, es lo que obtiene. Sin embargo, si usted decide no tomar una salida y opta por soportar una pérdida, esperanzado en que el hada madrina le regrese el dinero que está perdiendo en esta operación desventajosa, es muy probable que termine perdiendo muchísimo más de lo que hubiera querido. Tan simple como es. Con este curso nosotros lo que queremos hacer es infundirle en usted una cultura de buena inversión. En este curso, usted encontrará seguramente mucha información sobre técnicas que han sido desarrolladas ya desde hace décadas. Sin embargo, no muchos de los cursos que hay en el mercado incluyen las explicaciones de por qué mejor utilizar una técnica que otra, o bajo qué circunstancias utilizar una herramienta en vez de otra, o simplemente cómo entender adecuadamente el riesgo y cómo convivir con él. Para un servidor, al igual que para la empresa que nos ayuda a distribuir este material, fue uno de los principales objetivos el tratar de lograr generar esta cultura que le digo del buen trading, de la negociación efectiva. Hemos creado este material con la expectativa de poder dar una luz a muchos profesionistas exitosos en sus campos laborales, que han visto el potencial de este mercado, pero se están enfrentando a la dura realidad de que pagar por su educación en estos mercados por medio de la experiencia es algo muy costoso, muchas veces impagable.
¿Sabía usted que el 90% de los nuevos participantes que especulan en Forex pierde? Y que entre el 70 y 80% de estos lo hacen porque no saben leer, lo que el mercado es más probable que haga. O peor aún, e incluso sabiéndolo, hacen todo lo contrario, por sorprendente que esto parezca. La engañosa facilidad con la que se puede mover en este mercado grandes cantidades de dinero hacen que la gente a veces tome esta inversión a la ligera. El 70% de los que intentan especular sin un conocimiento saldrán de este mercado perdiendo en menos de un año. Algunos, incluso antes de un par de semanas. Es mucho mejor gastar unos cientos de dólares en este curso que perderlos en el mercado por falta de conocimientos o disciplina. ¿No lo cree? Inclusive, muchos empresarios de Latinoamérica no se salvan a esta regla. Por desconocimiento, están botando su dinero en traspasos a destiempo entre sus cuentas extranjeras, o cubriéndose inadecuadamente del riesgo, o calculando mal sus márgenes por el tipo de cambio. Este curso es distinto porque no solo cerraremos la brecha del lenguaje, sino que también en este se le brindará la información necesaria para que usted esté consciente en cada momento de que negociar con divisas es esto precisamente, hacer negocios. Y como en cualquier negocio, usted debe tener bien claro cuánto es lo más que puede llegar a ganar y a perder en una operación desde antes de entrar en ella, sin que con esto ponga en riesgo la posibilidad de estar haciendo negocios. Nuestro objetivo será evitar que usted sea vulnerable ante la codicia y el miedo, hacerle ver que no hay una sabiduría oculta detrás de esta actividad, que no es ciencia espacial. De hecho, es algo bastante sencillo, una vez que usted tiene el enfoque adecuado. Aquí le haremos ver cuál es este enfoque. Y para aquellos que administran o desean administrar cuentas de terceros, les brindaremos las estrategias de negociación y de control de riesgos necesarias para que tengan clientes más seguros y satisfechos, que traigan nuevos clientes. No hay cosa más triste que tener que hablarle a un inversionista para darle una mala noticia. Es verdad que en este mercado es un mercado de riesgo y no hay nada escrito en él. Sin embargo, a menos de que estalle la Casa Blanca o desaparezca la Unión Europea a manos de alienígenas, no hay razón alguna para incumplir con los estándares de seguridad que cualquier cliente espera. Aquí encontrará la información sobre cómo tomar las decisiones en el mercado y cómo proyectarlas a los clientes por medio de planes de negocio concretos y bien definidos. Hasta aquí con el primer paso. Ahora quiero hacerle una reflexión. En como en los siguientes capítulos, usted estará recibiendo mucha información. Gran parte de ella tal vez la está recibiendo por primera vez. Si usted no repasa estos videos, lo más probable es que su técnica al final de cuentas sea una especie de queso gruyère de ideas no muy claras y conceptos medio olvidados. Es muy importante que después de cada capítulo, tome una libreta y apunte en ella todo lo que intente. Recuerde que al haber comprado este curso, usted tiene derecho a un mes gratis de asesoría en línea por parte de un servidor. Todas sus dudas no temen enviarlas, se las responderemos puntualmente. Asimismo, no deje de registrarse en nuestro chat, donde de seguro nos podrá encontrar para intercambiar puntos de vista. Piense que todos los grandes proyectos comienzan con un esfuerzo inicial, pero recuerde que en este mercado usted puede encontrar una forma de hacer negocios muy lucrativos. Mi nombre es Sergio Rocha, y a nombre de todos los que participamos de este mercado de Forex en América Latina, muchas gracias. Que tenga muy buena suerte para todo, pero sobre todo, tome buenas decisiones en el mercado Forex. Hasta la próxima.